Hola, soy Beltrán Lares, Y yo soy Isabela Polito y esto es Humanizando Mentes. el podcast de Aurora Madre. Bueno, con el episodio de hoy estamos completando el último episodio de la temporada 1 de nuestro querido podcast. Estamos muy contentos de que nos hayan seguido, de los comentarios que nos han hecho y bueno, vamos a continuar con más fuerza. Sí, ha sido toda una experiencia hermosa de estar aquí con ustedes, de compartir, de empezar este diálogo y continuamos. Vamos a seguir con muchas cosas más que tenemos pensadas para continuar. Y hoy queríamos hacer como una recapitulación, digamos, de todo lo que hemos estado hablando durante estos 9 episodios, como un resumen, vamos a decirlo. Y lo llevamos recetario para un parto humanizado. ¿Realmente se puede pensar que el parto humanizado es una receta? ¿Y cuáles serían los ingredientes para esa receta? Bueno, puede parecer una receta, pero suena como algo muy rígido y muy estricto. Y yo podría decir, desde mi punto de vista personal, que no lo es. Hay como una especie de elementos que podríamos decir que son los ingredientes de una receta. Hay una manera temporal y vivencial como suceden las cosas, pero es tan individual y tan única esa experiencia que, bueno, podríamos ser flexibles y decir que sí puede ser una receta y no puede ser una receta, porque tiene ingredientes y tiene una forma, cómo sucede, cómo se prepara, ¿no? Entonces creo que hoy que vamos a abordar algunos de esos aspectos claves que pueden considerarse como una receta. ¿Qué me vas a decir? Sí, bueno, no, que hay ciertos ingredientes, ciertamente hay elementos que son importantes y que los vamos a hablar, pero la conclusión que llegamos cuando estábamos pensando en este justo episodio fue que todos los partos son únicos, cada parto es único y cada experiencia es única y cada mujer es única. Entonces no podemos generalizarlo y abarcar esa riqueza de experiencias que puede existir para una mujer en el parto en una institución pública, en una institución privada, en diferentes contextos. Pero bueno, vamos a seguir un poco desglosando esto, ¿cierto? Por ejemplo, fíjate, una receta, tú puedes tener la receta en la mente y los ingredientes, y los mismos ingredientes que usaste hace nada con esa receta, y lo vas a preparar y no te queda igual. Entonces, es una cosa única del momento. Y a mí me encanta conectar con algo que yo les decía a las mujeres en la consulta prenatal, cuando tenían esta especie de incertidumbre con lo que iba a pasar con el parto, ¿no? Entonces yo les decía a ellas que se conectaran consigo mismas y que fuesen gentiles con lo que va a suceder. Que claro, tiene la oportunidad de hacer cosas como para planificar, que de hecho, Sí, que eso conecta mucho con lo que se llama el plan del parto, que es algo que sí. es como la receta del parto también. El plan del parto es como una receta. Y yo creo que casi nunca ocurre tal como se planifica. A veces ocurre mejor, a veces parecido, a veces peor. Pero tiene elementos que ayuda a que la mujer recorre ese camino con mucha alegría, con mucha emoción, con mucha ilusión, con mucha fuerza para que esos elementos que nosotros proponemos y que se maneja, muchísima gente lo hace dentro del parto humanizado, dentro de las cosas que hacen es que les quita a la mujer un lastre, un peso de elementos o ingredientes de esta receta negativos que pueden, digamos, perturbar o inclinar hacia una experiencia no muy agradable o no muy positiva la forma como vive el embarazo y el nacimiento de su bebé. Yo pienso que es clave esa cuestión de entender también la incertidumbre. O sea, lo que va a pasar no lo podemos predecir, pero no por eso no vamos a planificar, no por eso no vamos a colocarnos en una posición positiva sobre el evento que se está viviendo y que viene.
Sí, el elemento clave aquí, o uno de los elementos claves aquí, es el proceso que significa para mí como mujer, para cualquier mujer, el tomar las riendas de alguna manera del proceso de la gestación, de lo que ella está viviendo. Ah, Tomar eso me las encanta. riendas significa que me informo, que busco diferentes opciones, que soy parte activa de lo que está sucediendo. Y aparte de esa parte activa del buscar en el afuera, al equipo, al médico, el lugar, estoy en un proceso interno en donde yo me estoy de alguna manera estoy conectando con mis miedos, estoy conectando con el proceso, al mismo tiempo que lo estoy disfrutando, o a lo mejor no lo estoy disfrutando tanto porque tengo síntomas, pero bueno, al mismo tiempo que estoy viviendo esas emociones y todo lo que conlleva el embarazo, la gestación, entonces me doy cuenta como mujer que este proceso está significando para mí un antes y un después. Es una transformación personal del camino de mi vida, de ser joven, de ser independiente, de haber desarrollado algunos aspectos de mi ser mujer y ahorita enfocarme en cultivar o desarrollar los aspectos de la maternidad, que no siempre van a ser aspectos con los que yo puedo estar conciliada, puedo estar, porque aceptar la maternidad puede significar un conflicto para algunas mujeres, pero es disfrutar al máximo el embarazo, eh, eh, entender cuando tú hablabas del ser gentil contigo misma como mujer, es justamente ser gentil conmigo misma es aceptar lo que yo estoy sintiendo, que algunas veces va a ser muy placentero, va a ser muy bello, muy pleno, muy satisfactorio, pero en algunos momentos me va a conflictuar, me va a confrontar conmigo misma o con mi familia, con mi pareja, con el médico que me está atendiendo, con la institución, ¿no? Con ese contexto en el afuera. Eso pega mucho con lo que tú dijiste ahorita de ser activo. Cuando hablamos de Ujú. que tienes, o sea, ese ser activo en el proceso o activa en el proceso, para mí conecta no solo con la actividad física, que claro, tiene que ver, cuida tu cuerpo, mantente sana, ejercicio, come bien, nútrete Ujú. con los mejores alimentos, no comas comida basura ni procesada, Sí, pero también es esa parte activa con dos cosas que tú dijiste. Asumir ese compromiso psicoemocional contigo misma de lo que está pasando ujú, significa a veces confrontar algunos de tus miedos y algunos de tus temores y trabajarlos con gentileza en la medida de lo posible, porque el embarazo prácticamente resquebraja a la mujer y le saca fuera muchas de sus, como que la hace como que transparente, como dicen mucha gente de la psicología perinatal hoy en día, que la conecta con su vivencia interior de niña, de su claro, propio su propia nacimiento, su historia. propia Ujú. historia. Entonces, esa parte activa, por ejemplo, de reconocerse con terapias como el renacimiento, eso es activo. Pero también me viene a mí también la idea de ser activa como si fuese una obra de teatro, es decir, ser activa y ser la protagonista del asunto. Cuando la mujer Mm. se entiende así, que ese parto es de ella y que es su experiencia y que nadie se la puede arrebatar, ¿no? Entonces, su posición ante lo que va a suceder, no solo de defender sus derechos, sino de su conexión consigo misma, que podría ser, o sea, otro ingrediente que a mí me parece que es clave cuando lo leí, lo conocí en la experiencia del parto, es esa conexión lo más profunda que pueda la mujer con lo que está pasando aquí en su espíritu, lo que está pasando en su mente, lo que está Ujú. pasando en su cuerpo y lo que ella dice y lo que ella hace. Esa congruencia. Cuando esa congruencia no está, entonces tú ves personas, por ejemplo, yo quiero un parto en el agua, yo quiero un parto manzano, no sé qué, y en el fondo,
no logran conectar con un miedo interior profundo y lo que están diciendo es que quieren una cesárea y termina siendo con mucha facilidad una cesárea, porque esa fuerza interior y esa conexión no se ha dado. Y eso muchas veces no importa, porque muchas veces se da en su segunda experiencia del nacimiento, ¿no? Sí, sí, yo siento que cuando tú hablas de lo que está pasando aquí y lo que está pasando en el cuerpo, pienso mucho en la idealización que tenemos de la vida, ¿no? Idealizar mi pareja ideal, idealizar el parto ideal. Y resulta que sí, hay una idea ahí que estamos queriendo crear, co-crear con el universo, con las personas que están ahí, acerca de lo que queremos vivir en el embarazo, en el parto, y después hay una realidad, y la realidad es, eh, diríamos que es como un plano oculto. Yo lo llamo así, porque la vida, tú dices, bueno, voy a hacer esto, me voy a ir a la consulta, voy a comer sano, voy a escoger un profesional tal X con mis necesidades o con mis requerimientos, adaptándome a lo que puedo también aspirar, pero el plano oculto es eso, es cómo fue mi experiencia de nacimiento. Fui una bebé deseada cuando mis padres me concibieron. Tuve una infancia feliz, tengo una niña resuelta dentro de mí, o esa niña está necesitando atención. Y es el momento justo del embarazo lo que desencadena en muchas mujeres esos procesos ocultos, ¿no? Esos procesos inconscientes. Entonces eso va de la mano, ese proceso eh, personal va de la mano con el médico, con el profesional, que siendo un profesional respetuoso, humanizado, va a identificar quizá estos puntos de lo psicológico, de lo emocional que esta mujer necesita y la puede ir canalizando. Siendo un equipo humanizado, pues puede que haya un psicólogo, en ese equipo hayan dulas y haya un equipo multiprofesional que pueda darle la contención a ella de lo que ella está pasando. Fíjate, tú dices eso. Yo no me siento, yo siento que yo no descubrí esa conexión y no la desarrollé profundamente, porque a nosotros los médicos nos entrenan, no es para hacer eso, para nada, sino justo para ver solo si tiene, medirle la tensión, signos vitales medibles, si aumentaste mucho de peso, lo esperable o por debajo de lo Sí. esperable. Y creo que dentro de estos elementos o estos ingredientes de la receta para el parto humanizado, para esa conexión y ese aspecto que parece tan complejo psicológico y espiritualmente hablando, eh, ayuda mucho el encuentro y los círculos de mujeres, que para mí es muy clave con lo que es la preparación para el nacimiento. Muchos autores lo dicen y lo decían. O sea, una mujer no tiene que entrenarse para parir. La naturaleza ya le dio todos los ingredientes para que ella pudiera parir de la mejor manera posible, sin traumas, sin lesiones, sin nada. Simplemente que nos hemos alejado un poco de eso y la vida urbana y el paradigma tecnocrático de la vida, del universo, nos ha llevado un poco a esa desconexión cuerpo-mente, ¿no? A fragmentarnos internamente. Sí. Siempre digo, por ejemplo, ¿tú crees que si nosotros le decimos a una mujer Yanomami que haga renacimiento, que consulte vamos a ver sus aspectos emocionales, una mujer del Amazonas o del altiplano, siempre hablo del altiplano peruano o boliviano, pero podría ser de una isla del Pacífico donde viven los aborígenes ahí, digamos, bañándose en la playa y comiendo mango todo el día? No va a pensar en renacimiento, pero probablemente consulta con su chamán, O con porque su madre o con las siempre, mujeres y hablan de cómo fue sus uh-huh, partos y se comparten su experiencia. Pero digo que en este caso, esta mujer está como más cerca, le está como más pura y servida en su vida esa conexión que ha perdido mucho de las personas en el medio urbano.
Sabemos hoy en día que uno de los grandes cambios poblacionales en el mundo, que ahorita vive más gente en las ciudades que en los medios rurales. O sea, es algo que no se ha vivido en la humanidad jamás. Entonces, claro, eso implica una transformación, y más con el apuro. No te viene a la mente las historias que escuchábamos, yo no recuerdo haberlo escuchado recientemente, pero de mujeres que decían con orgullo: yo trabajé en mi oficina hasta el último día del parto, a mí me dieron los dolores trabajando en la oficina. Cuando, Sí. wow, uno empieza a entender que el final del embarazo es un momento donde se activan los miedos, el parto es inminente, el miedo al dolor, el miedo a la muerte, el miedo a algo que le pasa al bebé, todo eso se remueve, y entonces tú ves cómo las dulas, las parteras, la gente que está conectada, busca bajar ese nivel de estrés para, para quitar un lastre que no te permite conectarte con tu cuerpo. Y justamente cuando ese nivel de estrés baja, la mujer se tranquiliza, es como uno utiliza la palabra esto: la mujer se entrega al proceso, se suelta porque no tiene esas cuerdas que la alan y la detienen de una sociedad que ha, le ha quitado la virtud del nacimiento. Tú estás hablando, nombraste varias cosas que me parecieron importantes como retomar. Este tema del círculo de mujeres o las reuniones de mujeres, recuerdo mucho, no sé si era Robbie Davis que nos los decía, o lo hemos visto de varias personas, de Bárbara Harper, por ejemplo. Cuenta, reúnete con mujeres que te hablen de partos bonitos, Oh, sí. que te reúnete con mujeres donde tú sepas que lo que tú vas a encontrar son relatos y experiencias positivas. Entonces, este testimonio de que una tras otra, yo les hablé un poco de mi experiencia del parto en el agua hace algunos episodios, y eso marcó completamente mi vida a tal punto de convertirme en dula. Y esto lo vemos en muchas mujeres que a raíz de quizás de una primera experiencia no muy buena, su segunda y su tercera experiencia es completamente diferente. Entonces, parte de nuestro trabajo como educadores perinatales es siempre traer la buena referencia, la buena experiencia. Ojalá fueran todos partos orgásmicos, no todos son partos completamente 100% placenteros, pero se acercan muchísimo. Y eso es algo que anima mucho, que espero a quienes nos están escuchando y nos están viendo. Busca buenas historias. Cuando te enfrentes como mujer gestante a una compañera de oficina que te empieza a decir: ay, yo tuve una experiencia horrible, ciérrale la puerta a esa opinión. Ya vas a ver lo que te Dile, espera. dile, mira, no quiero que me cuentes, pero así se lo tienes que decir. No es que te la escuchas complaciente, no, sí, no. Mira, yo no quiero escuchar experiencias negativas. Yo prefiero escuchar experiencias positivas. Y te das la media vuelta y te vas. Porque una de las cosas que siento que es importante para las mujeres es aprender a protegerse. Nosotras nos educan a ser muy complacientes, la sonrisa, sumisas, y resulta que en el proceso de estar embarazada yo me tengo que volver una fiera en el buen sentido, en el sentido de la mamífera protectora, de la mamífera que saca una fuerza que parece que no la tuviera frente a los estímulos negativos que me encuentro. Llámense estímulos negativos, mi propia pareja, mi propia mamá, mi suegra, mi propio médico. Y entonces yo digo, bueno, no, ok, escucho lo que me dice mi mamá, para mí es importante lo que me dice mi mamá. Pero si yo veo que lo que me está diciendo mi mamá va en contra de lo que yo quiero y de lo que yo sueño, mamá, lo siento, te agradezco, lamento que tu experiencia haya sido la que tú me cuentas. Es más, espero que con mi parto tú puedas sanar tu experiencia. Con el parto que yo voy a tener y el nacimiento de tu nieto o tu nieta, tú puedas sanar. Y eso va con la pareja también, por ejemplo, ¿no?
con el hombre. O sea que, ¿Por qué te pones así? porque yo estoy pensando en una canción, una parte de una canción que decía, o sea, tú dices, tengo que ponerme así como una fiera, decía, hay una canción que decía, así, así, como fiera salvaje, así, ¿te acuerdas de esa canción? Entonces, sí, Sí, pero pero yo, sí, era otro contexto yo no, pero no importa, pero completamente está bien, pero es esa fiera es la que realmente te protege de la experiencia y no permite que te perturbe el proceso. Yo Total, también sí. comentaba con cierta frecuencia que es el ejemplo que pongo es muy, muy, muy gráfico. Es como que si tú vas a ir a bañar, vas a ir a pasarte un fin de semana a la playa, a una playa paradisíaca del Caribe. Voy a decir, por ejemplo, Cayo Sombrero en Morrocoy. Yo no tengo ninguna posada ahí, así que es un parque nacional. En Cayo Sombrero. Y entonces que yo Ok. te diga, ay, vas para Cayo Sombrero. Ay, mira, yo me bañé ahí, pero ahí hay muchos tiburones blancos y que atacan especialmente a personas con lentes y con el pelo así como tú, gris y liso. No, anda tranquila, es muy lindo, pero hay unos tiburones grandísimos. O sea, tú después de oír eso ya no quieres ir para allá. Tú quieres entonces Ujú, una cesárea donde es más fácil o te quedas en tu casa, que quédate en la cesárea, cómodamente. claro. Ujú. Yo no podía creer cuando llegó a mi consulta esta mujer joven, inteligente, intuitiva, embarazada, producto de una fertilización asistida, que es una de las cosas que más miedo causa, ¿verdad? Sí. Buscando tener un parto humanizado y más hermoso fue que lo lograra. Bueno, hicimos esa entrevista con esta mujer que se las vamos a presentar y que van a poder mirar a continuación. Ana, muchísimas gracias por aceptar que te caímos de sorpresa, que estás de visita aquí en Buenos Aires, para que nos puedas dar tu testimonio y nos puedas contar de cómo fue tu experiencia para llegar al parto que tú querías, al parto humanizado que tú anhelabas y tú soñabas. Bueno, primero que todo, gracias. Obviamente no esperaba esto y estoy haciendo todo un trabajo, pero fluyamos. Dale. Yo con mucho gusto te aporto porque ustedes aportaron mucho para mí, muchísimo. Entonces, empecemos por el principio, o sea, cuando tú quedas embarazada, ¿cómo fue ese proceso para ti? En ese momento que tú sabes que estás embarazada, ¿qué paso fuiste dando para alcanzar? Bueno, no puedo empezar por cuando quedé embarazada, tengo que empezar un tanto más atrás porque mi hijo es un in vitro. Yo tardé algo más de 3 años para salir embarazada de manera natural, pues como no lo lográbamos, pues me fui Claro, hacia la parte médica. claro. Entonces, no puedo hablar desde, ay, salí embarazada paso 1, porque fue un trabajo previo muy importante de lidiar con ansiedades, de lidiar con estrés, del no poder, de lidiar con todos mis amigos ya tienen hijos y nosotros no. La verdad es que no alcanzo a recordar si mi primer encuentro con una conversación fue antes de estar embarazada o estando, pero fue María J. Domínguez, que era cliente mía, que la conocí, ella recién había parido y pues me contó que había parido en casa, no sé qué, y eso fue lo que hizo el... Ya va, ¿cómo? Se te prendió la luz. Sí. Vos parto de fue casa, así, ¿qué es o sea, eso? como, ¿what? ¿De verdad? ¿Cómo? O sea, cuéntamelo todo, que quiero saberlo todo. Mi primer encuentro con Beltrán, con ustedes, fue en un cineforo que se llevó a cabo en el Centro Médico Docente, que estaba de la mano con Patricia Díaz, pediatra de allí, y hubo un cineforo de un... Microbeer, el de Microbeer. Y de verdad que para mí eso fue lo que marcó el antes y el después. No conmigo, porque ya yo estaba muy clara de lo que quería, pero sí con mi esposo, con mi pareja. Como mi nene era in vitro y se supone que desde el punto de vista médico, o sea, era así como un bebé como muy observado, o sea, técnicamente hablando. De hecho, yo salgo de la clínica de fertilidad
y me remiten directamente a un médico de la clínica para que me llevara, o sea, como de la mano, pues ellos Sí. me refieren. En lo Cuando- que llaman embarazo de alto riesgo, ¿cierto? Correcto, Te consideran como un embarazo de alto riesgo. por ser Ok. un in vitro, correcto. Ok. Entonces, cuando yo conozco a Beltrán, ya yo estaba como en el quinto mes, Sí. por ahí, como el cuarto mes. Y en ese momento yo empecé a tener las consultas en simultáneo, Ujú. por un temor de, o sea, de no soltar aquel y tener aquí, o sea, como Beltrán me daba lo que yo quería, Ujú. pero como al final no depende de uno las condiciones, Sí. y pues vengo justamente de eso de alto riesgo, entonces Sí. para mí resultaba cómodo y lo podía manejar a los dos, y que estaba Ujú. consciente de que en algún momento alguna de las dos, por algún lado me tenía que Te ir. ibas a ir. Ok. Entonces yo me mantuve con las dos visiones, Ujú. ¿sí? En la parte meramente médica, aunque se supone que este señor era pro parto, yo estaba muy clara, y bueno, y todo mi proceso de preparación que fue con ustedes, con Aurora Madre, fue en pro de parir en casa. Cuando ya llegamos al último trimestre, como en la semana 37, por ahí, 37, Ujú. 38, no me acuerdo. Voy a una consulta con el otro médico y me dice que, ya va, espera, aquí hay poco líquido, déjame ver aquí, no sé qué. Entonces, claro, obviamente uno en ese estado que se supone espera que todo sea normal, fluido, armonioso, perfecto, Sí. y que todo iba perfecto, de repente Ujú. se te prende una alarma aquí, hay poco líquido, automáticamente. O sea, eso fue así como acción y reacción en el mismo capítulo. Ya, espérate, que hay poco líquido, hoy estamos a lunes, déjame, ya va un momentico. Sí, el jueves podemos inducir el parto. Ya va, ¿qué? Perdón. Ajá. Disculpa, no, ya va. No. Entonces sí, porque es poco líquido, hay que sacarlo, que no sé qué. Entonces, para mí, o sea, mi cabeza no cabía el que mi hijo estuviera mejor afuera que adentro. Porque según lo que venía aprendiendo Ujú. en el taller, no estaba a término, estaba muy cerca, pero no estaba a término. Entonces, vamos a dar estas pastillas para madurar los pulmones, vamos a hacer que no, ya va, no, espérate, Claro. ya va. Entonces, claro, yo salgo de ahí, por supuesto, la cabeza como una cotufa que me explotó. Mi esposo también, o sea, que venía medio encaminado, pero claramente bajo este contexto, o sea, ya va, ¿qué Sí. vamos a hacer? Sí. Por supuesto, salgo de ahí llamando a Beltrán. Entonces, él me revisa, entonces, bueno, vamos a hacer reposo, él no se altera, él me da la tranquilidad de que Está todo ciertamente, bien. ¿sabes? Hay poco líquido, pero, o sea, no te quedaste sin líquido. Hay poco líquido, vamos a Ok. hacer ese reposo, toma esto, tal. Y así lo llevé. Eso hizo un estado emocional, pues, que se me alterara la atención. Y entonces allí fue el enfoque. Y ahí fue donde estuvo la duda de que si podía hacer el parto como lo deseaba o tenía que ser por clínica. ¿Qué hiciste para trascender ese miedo, esa situación que te generó todas esas sensaciones? Mira, Isa, yo creo que hoy en día lo que he aprendido en todo mi proceso de transformación de vida, porque para mí eso fue el inicio, es que la confianza y la certeza de que estás haciendo lo correcto o lo idóneo, lo natural, lo biológico, eso era lo que o sea, para mí no había otra cosa, Claro. era eso. Entonces, lo que decía anteriormente, para mí no existía, no me cabía en la cabeza de que el niño iba a estar mejor en una incubadora que en mi barriga.
Entonces, eso fue lo que me hizo mantenerme como fuerte y en mi posición de que es aquí donde está, es aquí donde va a estar, es aquí donde va a permanecer y él va a decidir cuándo nacer. Okay, entonces, esto quiero que lo quede bien claro para los que nos van a ver y escuchar, porque se trata de, no es una cuestión, se usa mucho la palabra empoderamiento, como que yo puedo, yo quiero, como una cosa hasta de ego, pero es que esto que Ana sintió fue algo de instintivo, de amoroso, de conexión con su bebé y de certeza y de confianza plena en que la fisiología de su cuerpo, en que su cuerpo está hecho y la naturaleza le dio a ella y al bebé la información para que el momento que el bebé decidiera nacer, que Álvaro decidiera nacer, él decidiera nacer. O sea, como que también ahí está el respeto por el proceso, de no forzar las cosas, ¿no? Completamente. Y te quería preguntar, perdona, es importante también en este contexto del empoderamiento, ¿cómo te apoyó tu familia? ¿Cómo te apoyó tu mamá, tu pareja en la decisión de lo que tú estabas viviendo? Mi mamá es una persona bien parca y bien ecuánime, que está presente, como muy observadora, pero no interviene en el proceso, o sea, de manera inquisidora, simplemente, o sea, está Claro. prestando el apoyo. De verdad que ella siempre estuvo conmigo en lo que yo eligiera, en lo que yo decidiera. De hecho, me lo dijo a posteriori, pues en mi familia, además que en mi familia todas nacieron en casa. Ah, Ellas qué bueno. todas nacieron en casa. Mi abuela parió a todas mis tías en casa. Okay. Pero todas, o sea, ciertamente paridoras, pero había como ese miedo establecido a nivel social, pues. Sí. Que, o sea, ¿y cómo va a parir en casa? ¿Y qué no sé qué? Entonces, ella no me lo transmitía. Ella decía, ella está haciendo lo que considera que está haciendo, o sea, lo que quiere hacer, y yo ahí no me voy a meter. Ahora bien, para mí fue fundamental todo lo que nosotros como pareja, mi esposo y yo, aprendimos y lo que nos vinculamos de todo lo que fue el proceso de preparación al parto. Por eso es que es fundamental el proceso de preparación al parto, porque no se trata de nada más, porque sí es importante, cómo vas a hacer cuando lo tengas aquí y el amamantar, no, es estar en conciencia de que la vida te va a cambiar, es estar en conciencia del proceso que estás viviendo, de toda la emocionalidad y toda la transformación del ser. Eso para mí es fundamental. Ok, Ana, estás en ese torbellino de cosas y llega el día del parto. ¿Qué pasó ese día? Bueno, en la madrugada, como a las 4 de la mañana, rompí fuentes. Estaba durmiendo y de repente pues sentí ese líquido caliente y pues ahí el corazón hizo así que plum. Llegó el momento. Okay. Eso fue, realmente fueron 4 días muy intensos. O sea, el lunes fue que tuve esa cita, que me dijeron eso, y el viernes ya entré en proceso de parto. Qué bueno. O sea, fue corto técnicamente. Entonces yo dije, listo, aquí es. Pues, por supuesto, le digo a Hugo, amor, ya llegó el momento. Llama a Beltrán, no sé qué, o sea, y en ese momento pues no sentía contracción alguna, o sea, ya sabía que ya estaba allí, pero estaba así como, bueno, o sea, ¿qué será que me baño? ¿Será que como? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? O sea, era así como, ¿y ahora qué hago? Es muy temprano. Beltrán llegó como a las 7 de la mañana. Yo la verdad es que no me acuerdo si llevábamos control de las contracciones. O sea, o sea, pero sentía contracciones. Sí sentía, pero ¿sabes qué pasa? Que yo durante mi parto, yo tuve muchas contracciones de Braxton Hicks. Claro. Entonces, pero muchas, desde segundo semestre, o sea, era trimestre, perdón. Entonces,
para mí eran claras que eran diferentes, pero estaba como tranquila, que habituada a tener periódicamente contracciones. Claramente ellas iban increciendo, ¿no? En intensidad y en la duración. la duración del tiempo. Entonces, claro, cuando llega Beltrán, como todavía, porque estaba esa duda de, bueno, todavía no sabemos si se puede dar aquí, él me tenía que revisar previamente para ver si teníamos que salir a una clínica o se podía dar el parto allí. Cuando él llega, que me revisa, que todo, entonces me dice, mira, las condiciones están dadas. Entonces eso fue un go, vamos adelante. ¿Te hizo tacto? ¿Sabías cuánta dilatación tenías o no te hizo tacto? Hay muchas cosas que no recuerdo. Ah, bueno, está bien. Creo que no me hizo tacto. No, creo que no me hizo tacto. Yo lo que iba sintiendo era una necesidad imperiosa de estar en el baño. Mi sitio favorito fue el baño. Fue estar en el baño. Eso suele pasar. Porque tú sabes que yo en mi curiosidad, yo quería saber cómo era un dolor de parto, cómo era una contracción, entonces, por supuesto tenía mis momentos de conexión, pero yo necesitaba saber qué era, entonces yo así como, bueno, esto se parece, y para poder decirlo posteriormente, ¿no? Esto para mí, una contracción era un dolor en las caderas muy fuerte, un dolor de vientre fuerte y muchas ganas de hacer pupú. Eso era, o sea, todo junto, eso para mí era una contracción. Y así lo defino. Y era eso, yo donde sentía alivio era sentada en la poseta. Ok, está bien. En un rato llegó Tamara. Tamara era una de las discípulas de Beltrán, obstetra, se formó como dula posteriormente, entiendo, pero en realidad ella fue como hacerle de apoyo a Beltrán. No la conocía, sin embargo, wow, su presencia fue fundamental. Yo sentí que ella no fue como ginecobstetra, ella fue como dula, ella fue mi compañera, mi compañera, la que me llevó en ese proceso para darme con su tono de voz tan dulce. Ella me llevaba a una armonía, a una estabilidad. Sí, era muy, muy, muy respetuosa, pero nunca me dejó sola, siempre estuvo al lado. Bueno, yo nunca estuve sola, la verdad. Estaba mi esposo, estaba mi mamá estaba en la parte operativa, que el trapito aquí, ponte allá, o sea, en tener todo, todo que las condiciones estuvieran óptimas. Beltrán, por supuesto, haciendo el seguimiento, hubo conmigo, o sea, ponte aquí, ponte allá, de la mano, o sea, cambiando posiciones. Yo caminaba si quería caminar, me montaba en una poltrona, no tenía pelota, pero tenía una poltrona y ahí era donde sentía como parte del descanso. A veces me paraba y medio bailaba, sentía, o sea, yo tuve libertad plena de movimiento hasta que llegó un momento que sí, ya sentía que lo que llaman el halo de fuego, que ya así como, y entonces nos fuimos como, lo que decía yo, al nido, improvisamos un espacio donde yo pudiera estar como agachada, y ahí fue donde se dio el nacimiento. Yo sentí que eso fue eterno, y realmente no fueron como 5 horas, pero hubo ese espacio donde como que ya está listo. Yo no sentía que estaba listo, pero y así como que ¿cuándo viene? ¿Cuándo? O sea, ya quiero salir. En algún momento me metí los dedos y sentí la cabecita, el cabello, la cabecita, y yo dije, uy, de vuelta atrás. Ya no puedo salir, ya tiene que salir. Pero en ese momento sentí miedo, y lo exterioricé. Le dije a Tamara, tengo miedo. Y ella me dijo, es normal y es perfecto. Y ese miedo es el que te va a ayudar a terminar de expulsar. Así que agárrate de eso y suelta, porque
ya Beltrán venía así como, tienes que pujar, tienes que, o sea, pero respira. O sea, entonces yo sentía como que no sabía, que no podía, que ¿cómo se hace? Entonces ella, no recuerdo sus palabras exactas, pero fue así como que ese es el ímpetu que te da, y así fue, de verdad que así fue. Para mí fue trascendental el haberme tocado y sentir que ya estaba allí. Y sí, fue uno y fue otro y salió la cabeza, y al siguiente salió como una gelatinita y ya aquí, ya estaba aquí, ya lo tenía aquí, y ya todo fue perfecto. En verdad todo fue perfecto. La recuperación física después del parto, la lactancia. Sabes, yo no contraté doula. Creo que fue un graso error. Pero la presencia de Tamara en ese proceso fue fundamental, y la conexión, el vínculo que establecimos de inmediato, o sea, fue perfecto. Y su manera de llevarme, tan amorosa, tan sutil, tan suave, creo que fue lo que marcó la diferencia en un proceso que pudo haber sido de alta tensión. Y todo fue muy, muy sutil, muy suave, muy respetuoso, muy amoroso. Y a Tamara no la... Un saludo para Tamara. Está aquí y no lo olvido, y le agradezco, y donde estés, mi corazón y mi hijo no sabe lo que es. Es una belleza, lo tienes que conocer. Para mí es muy importante comentar lo que representó las primeras 24 horas del nacimiento de Álvaro. Porque según lo que tenemos establecido como sociedad, que, ¿sabes? En la clínica, que entonces va el gentío, que todo, o sea, y wow, nada más equivocado a mi modo de ver que eso es lo que estamos habituados. Creo que lo que nosotros vivimos fue el profundo respeto al proceso de integración, de conexión, de que ya no éramos dos, de que ahora somos tres, de acoplarnos, entendernos, respetarnos, olernos, amarnos. O sea, cuando Beltrán se fue y Tamara, que nos quedamos nosotros ya, nosotros tres, mi mamá, cuatro, mi mamá, Hugo, Álvaro y yo creo que el único que estuvo vestido era Hugo, que tenía, o sea, como estuvo, porque solamente estuvo en shorts, sin camisa, y nos acostamos los tres. Álvaro estuvo desnudo en nuestro pecho, un ratico con él, un ratico conmigo. Y fue como hasta las 7 de la noche que por primera vez hizo pipí. Y fue como que ya nos sacó, pero fue ese espacio, ese momento tan mágico, sagrado. Tan nuestro, tan sagrado. Esa es la palabra, sagrado. Después, claro, mi mamá, ya nació, ya no sé qué, porque no le quisimos decir a nadie, porque para mí era fundamental apagar las orejas. Yo mantuve las orejas apagadas, no quería saber la opinión de la gente, no quería, me interesaba poco el temor de la gente, válido, pero no era lo que yo necesitaba. Entonces, el ya nació, no es fue ya va a nacer, no, es el ya nació. Se cacareó, entonces fue muy bonito escuchar su emoción, su experiencia como abuela, pues esa vivencia. Y bueno, posteriormente lo que hicimos era así como muy agenda. 2 familias o 2 personas diarias que nos daban el chance, sí. Y fue así lo llevamos, y súper
respetuoso, súper amable, amigable. Por supuesto, todo el mundo emocionado, todo el mundo, ¿tú estás loca? Yo sí. Pero sí, así lo quise vivir y así lo viví. A lo mejor los que nos ven están pensando, bueno, ¿y el pediatra? ¿Cuándo fue la primera vez que el pediatra vio a Álvaro? El pediatra fue, ay, ¿sabes que no me acuerdo si fue ese mismo día o al día siguiente? Ok. Pero tuvo su evaluación pediátrica. Sí, tuvo su evaluación. Todo está bien. Todo estaba ok. bien. A los 2-3 días le hicieron que si la pruebita del talón, que casi... Bueno. Y todo su evolución normal. Y luego creo que fue un temita también el tema de registrar, de presentarlo, porque Suele ser así. Fuera de lo convencional, pues, ¿cómo que no se forma clínica? ¿Cómo que el informe? O sea, pero es que yo no me hago de eco de eso porque no lo viví yo, pues eso se encargó Hugo. Pero bueno, eso fue el inicio. El fin del proceso de gestación, pero el inicio de mi vida como madre. Ok. Bueno, sería lindo que tú nos contaras la lactancia materna, cómo fue y cómo fue ese proceso de posparto. ¿Qué decisiones tomaste vitales para ti y para Álvaro también? O sea, yo siento que tu vida dio un vuelco. Total. Y ahí, bueno, me gustaría que nos los compartieras, por favor. Eso es material como para... Es largo, yo sé que es largo. Sí, Trata de resumir. Mira, claramente sí vengo desde lo más natural y lo más biológico. Para mí no existía posibilidad alguna de que yo le diera fórmula a... Claro. O sea, para mí era, o sea, 1, 2, 3, claramente iba a amamantar. Fue quizás uno de los procesos más complejos que he vivido en mi vida. Sufrí de una mastitis muy, muy severa que me tuvieron que operar 2 veces. Entré quirófano una vez, la siguiente fue ambulatorio. No se lo deseo a nadie. Y lo único que puedo recomendar es que por favor acudan a un especialista en lactancia que les dé las pautas para que el proceso sea lo más saludable posible. La lactancia puede generar una tensión absolutamente innecesaria si se sabe llevar, pero tenemos que aprender lo que se supone que tenemos, o sea, que tenemos innato. O tenemos que desaprender lo que hemos aprendido socialmente hablando. Creo que va más por ahí. Pero bueno, el punto es que no las pasé bien. Fue muy duro, fue un proceso muy duro. Y todo eso pues me llevó a tener esas reflexiones tan profundas y a sentir que yo tenía que informarlo, yo tenía que hacerlo conocer, tenía que buscar a que las mujeres entendieran que no es como lo tenemos establecido, es irnos hacia lo más natural, hacia lo biológico, pero desde la información. No es porque yo te lo esté diciendo, es porque desde mi experiencia te podía enseñar a que innecesario completamente lo que yo viví. Entonces, por eso, claro, por todo lo que viví y por la majestuosidad que fue para mí un parto, me metí de cabeza en la primera formación que ustedes tuvieron como doula. Sí. Me acuerdo de tus idas al curso de formación de doula con Álvaro, con el bebé, sí, muy pequeño. Con mi mamá. Sí. Me parecía valiente de tu parte que fueras todos los martes, recuerdo, puntual a las clases, a las sesiones. Sí, sabes que esa era la única salida que yo hacía, porque en ese proceso de recuperación, donde las heridas estaban abiertas y progresivamente fueron cerrando, pues yo no podía salir.
Entonces ese era el único espacio que yo tenía fuera de casa. Y en todo ese proceso de lo que fue la formación de doula, que claramente estaba vinculado a mostrar, a ayudar, a apoyar a otras mujeres a hacer algo, no, es que la palabra no es diferente a lo convencional, diferente a lo que veníamos, a lo que representa el sistema, pero es volver a lo nuestro, a lo biológico, a lo natural, a lo que estamos, nuestra biología está preparada, ¿sí? Entonces, y es ayudar desde la información a que las personas asuman el poder y asuman la responsabilidad. Porque empoderar, esas palabras suenan como muy cliché, pero es un tema de, ya si tienes la información, tú puedes decidir y puedes elegir y desde asumir la responsabilidad, pero desde la convicción de que tú puedes, porque es que estamos diseñadas para eso, estamos diseñadas para parir, estamos diseñadas para amamantar. Ahora, ¿qué nos detiene o qué nos perturba eso natural? Bueno, todas las creencias a las que estamos siendo envueltas no sé, si en el último siglo, o sea, en lo que es la actualidad. Sí. Y todo eso lo vine aprendiendo, no solamente en la formación de doula, sino posteriormente yo me formé como terapeuta en biodescodificación y ha sido, o sea, las dos formaciones han sido perfectas porque me han hecho entender, primero entender el proceso en el que estuve, de la mastitis, de todo, entender cómo eso estuvo vinculado con mi emocionalidad, con lo que estaba, personal, con mi historia personal, con un sinfín de cosas, pero además era la convicción de que teniendo estas dos herramientas, yo podía apoyar a las personas, porque sí, te doy la información de todo lo que puedes hacer, de cómo lidiar con la medicalización, de cómo mostrarte cómo tu cuerpo y las bondades de lo que representa parir para ti, para el bebé, para el vínculo entre ustedes como familia, como pareja, como tríada, pero a su vez, desde el punto de vista de la biodescodificación o el aporte que me da la bio, es cómo trabajar todas esas creencias que al final generan ese miedo, o las dudas, o toda esta parte, cómo desmitificar todo esto, cómo trabajarlos para hacer una integración y poder sacar la mejor versión de esa mamá que viene en camino. O sea, que está en ese proceso de transformación, porque es que inevitablemente la gestación te lleva a una transformación. Porque quien eras antes de concebir no es la misma que está en el proceso de concepción, ni es la que va a parir, ni es la que parió. Es un proceso de transformación y entenderlo es aceptarlo e integrarlo. Y bueno, a eso me dedico. Gracias, Ana, por compartirnos en estos pocos minutos algo que amerita como muchos episodios para hablarlo. Cuando quieras, quiero. Pero te agradezco y te quiero dar un abrazo de despedida. Podría decirles también que les vamos a dejar para que revisen una tabla que nos parece muy útil, que hizo Louise Mell y Gail Peterson en su libro y que tiene publicada en su libro Cuerpo de mujer, Sabiduría de mujer. Miriam Stoppard, que es otro libro. No, Christian Northrup. Perdón, Christian Northrup. Christian Northrup. Las dos son dos capas, dos mujeres fabulosas. Es Christian Northrup, que es muy potente porque no pareciera como elementos que están contenidos y que son claves para tener un parto humanizado y que pueden hacer, ojalá, que solo la lectura de eso haga así
en alguna de ustedes y las Sí. conecte para tener un parto humanizado. Sí, esa tabla para nosotros la usamos en todos nuestros cursos porque es como un autotest que tú te haces como mujer, porque del lado izquierdo dice parto de bajo riesgo y del lado derecho parto de alto riesgo o viceversa. Pero el asunto es que dice, por ejemplo, para que una mujer sea de bajo riesgo es que ella tenga una actitud flexible frente a lo que va a pasar. Cuando tú eres rígida y te empeñas en que tiene que ser una cosa u otra, no estás abierta al cambio, a la posibilidad de que se convierta en otra cosa. Entonces, si tienes la experiencia que siempre rechazaste, vas a sentirte muy frustrada por la experiencia que tuviste finalmente. Eso es uno de los elementos. Pero no digas más, para que la gente los mire. Ok, ok. Lo que queríamos decir con esto es que hay muchas herramientas que nosotros ponemos a la disposición desde Aurora Madre, como textos, videos, autores, para buscar la información en el lugar adecuado. Una cosa que yo no quería dejar de decir el día de hoy es que si tú como mujer estás yendo donde un doctor, estás con un grupo, estás haciendo un curso, pero hay algo que no te termina de hacer clic, cuestiónatelo y busca otra opción. Algo que nos decía Ana Rivas, se llama quien nos regaló ese hermoso testimonio, que después se convirtió en dula además. Ella nos decía que ella tenía muy activada su intuición y se dejó guiar por esa intuición. Qué bonito. ¿Qué más? Bueno, lo que nos queda es despedirnos. Lo que nos queda es despedirnos. Yo soy Beltrán Lares. Y yo soy Isabela Polito. Recuerden, hagamos el amor, no la guerra. Síguenos en nuestras redes, coméntanos, esperamos tus consultas también y te vamos a responder. Y bueno, gracias por seguirnos hasta aquí y te anunciamos que lo que viene va a ser mucho mejor. Nos vemos. Así, como fiera salvaje. ¿Te acuerdas de esa canción? Claro, tres dueños. Ok.